Uno de los mayores desafíos que tuve que enfrentar en mi vida fue el de tener que aceptar que iba a tener que imaginar de que toda la sociedad civil serían como una iglesia. La iglesia, lo más puro que ha tenido el cielo en la tierra, debía ahora ser toda mi imaginación y a partir de allí solucionar todo lo que había. Me pareció muy interesante el desafío, entendiendo de que no había ninguno que aceptara estar al margen de las comunidades establecidas, y a partir de allí comenzar un pastorado que llegue a todo aquel que es nacido en las tierras americanas y en otros lugares del mundo. Quiero hablar en estas horas de la tarde, si me permiten aquellos que me siguen por YouTube, acerca de un punto que sigue siendo una cultura constante en aquellos que reprograman opresión en base a los falsos facultados. La iglesia cristiana sigue siendo lo más puro que hay en el planeta Tierra. El modelo de iglesias está allí en el cielo, y la revelación y la inspiración fue el proceso en el cual la Trinidad dejó mensajes establecidos a través de vínculos biológicos de Jesús para poder mantener la pureza de la vida cristiana en el planeta Tierra. En tiempos de ultra crisis, donde solamente la humanidad siente guerra y opresión, es que el licenciado en literatura en teología debe abordar sobre la nación toda y sobre los pueblos todos temas que conciernen a la pureza de la vida humana y se aplican inmediatamente a los nacidos más puros que pueda llegar a haber, a las madres que aman a sus hijos e hijas, a los esposos que luchan por mantener bien a sus esposas y a sus hijos de manera legítima y legal ante la sociedad, y etcétera, etcétera, etcétera. Es como que la iglesia cristiana se traslada a la sociedad civil y va con ellos haciendo sistema, no de manera de escudos, no de manera de maníacos, de ciberescudos, que es lo que intentan hacer aquellos que hacen olemos, que hacen guerra. ¿Qué es la guerra según la Biblia? ¿Por qué sufrimos la guerra? La guerra civil propia, la guerra estratégica, la guerra de señales, la guerra y la guerra y la guerra. ¿Por qué la guerra se asienta en la humanidad, principalmente acá en América? Dice el capítulo 4 del libro de Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, escribió la carta y envió específicamente a cristianos que estaban sufriendo estar del lado de lo cristalino, de lo puro, de la verdad, de la paz, del sistema, del fecundo, de la facultad. Estaban sufriendo el ser del lado del bien. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes?, pregunta Jacobo. ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Hace pocos meses una tranza decía: esta va a ser la guerra de los organismos. Ya venían combatiendo 9 guerras, ya tenían escudo de guerra de los organismos.
Jacobo iba a decir que vienen de las propias pasiones que combaten los propios miembros. Codician y no tienen, matan y arden de envidia, no pueden obtener, combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal, a gastar en placeres. Dice Jacobo, gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye, de letras constitución, enemigo de Dios. Qué difícil es encontrar en tiempos de tortura mental literatura en teología que se animen a poder llevar la iglesia a los sistemas. No la iglesia papal, no la iglesia babilónica, no la iglesia falsa judicialidad, no la iglesia yuri, no la iglesia club. Mantener en la sociedad civil la paz y no la guerra en los propios medios, en los propios miembros. La iglesia como símbolo, los músculos, los huesos, los ojos, la piel, llevado a los miembros que quieren llegar a hacer algo para gobernar. Literatura en teología es llevar el sistema a. No podemos tener gente que combaten y hacen guerra. ¿Pero con qué autoridad? No se puede hacer amistad con el mundo. Se puede comercializar lo que hay que comercializar. Se puede reclamar lo que hay que reclamar. Se puede pedir el escrito correspondiente en base a lo que uno trabajó, pero no se puede hacer amigo del mundo. Uno queda unido a los que arden por envidia de lo que no piden, de lo que no tienen, razón por la cual no reciben. Término polemos, en el cual pusieron en todas las guerras la figura de mi papá puliendo junto a un contravencional ligado al Vaticano. Significa guerra. Y aparece en la epístola de Jacobo en referencia a una situación que sufren los miembros en la comunidad cristiana entre sí. Ese término comunidad se aplica a todo aquel sincero que buscó de manera fehaciente mantenerse del lado de principios inamovibles. Para un pastor, en el contexto moral, que se aplica primeramente a la cibernética, a la robótica, a la convencionalidad y a todo tipo de acceso neurológico. Jacobo hace referencia a una situación cristiana que vivían adentro. Tales herramientas pasan a ser netamente de sistemas judiciales que conciernen a altos rangos de la realeza, en los cuales, basados en las Sagradas Escrituras, siguen las reformas y juzgan a la sociedad y van marcando el camino a la sociedad. Yo lo siento muchísimo por aquellos que todavía siguen luchando para no ser sexta y llevan el nombre de Seventh. Insto a que puedan llegar a salir adelante de la situación
que les toca vivir, pero sé que es muy difícil. Ya Santiago había dicho que iba a haber problemas con la comunidad. El término usado en este contexto puede parecer a veces desproporcionado, de ahí que generalmente se entiende la alusión a guerras en la comunidad como algo metafórico y no literal, y lamentablemente el concepto hay que actualizarlo, es netamente literal. Las guerras que proponen a nivel nacional y a nivel continental tienen un camino, la sexta. Mientras van por ese camino, se van sumando clubes, se van sumando poderes ejecutivos, se van sumando cárceles, se van sumando gremios. Y allí va el creyente, que quiere ser una comunidad, no gremio, que quiere vivir como un civil y comercial, pero está ligado a la modernidad del material contravencional y parece como una ola que come la cabeza. Tiempo muy difícil donde uno camina 3 metros y la guerra está. Y se necesitan cristianos. Y se necesitan leales a principios establecidos. Y las señales atacan, y las guerras están, y la historia, como pueden ver en el timeline, en Facebook, lo último que posteé, el programa llegó y todos los enemigos estaban, el sincretismo existió y no se puede evitar porque la justicia es progresiva y duele tener que pedir a mandatarios que den un paso al costado por alta traición en todas las líneas de Sudamérica e inclusive federales en medio de eso, que hace que inmediatamente los cristianos deban estar en posición firme para poder conservar no solamente la casa, sino el propio cemento o iglesia en el cual defienden. Ya había hablado de eso Jacobo. Es necesario volver a repasar aquella actitud que tuvo Jacobo y aquella sensación que tuvieron los cristianos al recibir esa carta. Santiago reflexionaba sobre el daño que hace tanto la lengua, las disputas verbales, a todo el cuerpo que es la iglesia. Pido perdón públicamente si hiero a veces con la palabra o con el cinismo que llega por medio de señales, el cual pueden ver tanto en Instagram como en Facebook, en otros lugares como parecería como excesivo. Son señales muy potentes, quieren abusar del inglés, no del falso inglés ejemplificado, un Satán que según tengo entendido ha ya partido del planeta Tierra. Hay quienes plantean la literalidad de la situación bélica en la comunidad. Dice esta Biblia tan interesante, es interesante imaginar el orden bélico y de guerra que llega hacia los cristianos, no para desanimar, sino para estar constantemente queriendo ser parte del bien. La vida es una sola y no es para vivirla alocadamente ni es para abusar, vivir de abuso, porque todo vuelve y llega y eso está comprobado. Plantea la literalidad de la situación bélica en la comunidad, robótica, convencionalidad y todo tipo de tecnología neurológica está así distante de las armas bélicas. Quiere decir de que aquel que atacó o esclavizó o maniató o planificó está por arriba de todo ejército bélico mundial. Algunos dicen que Rusia, China, Japón, entre los ejércitos más poderosos del mundo por la cantidad de armas. Aquel que entra a convencionalidad cibernética atómica
es como que tiene todas esas armas. Una vez que una movida le sale mal, todas esas armas vuelven. Y hay que luchar contra eso para poder sobrevivir. Ya Jacobo lo había dicho. La literalidad de la situación bélica en la comunidad. Las cárceles posiblemente vayan en algún momento menguando, pero ahora quedan los originales. Estimados cristianos, no se acerquen a convencionalidad. Internet ha sido ganado por facultad y a partir de allí es que en base a la experiencia haré lo que pueda por cada uno y sobre todo por aquellos que siguen queriendo la absorción, el álido, la femenina, la tranza como una manera de vida, G6, sistemas bíblicos que han caducado totalmente en estas latitudes y en toda América. El argumento se fundamenta en el hecho de que Jacobo y sus lectores vivían en una sociedad en la que, por ejemplo, el movimiento celote tenía una presencia importante y su odio hacia los ricos era conocido. La solución violenta de disputas religiosas no era del todo extraña a la época. Recordemos cómo Saulo, por ejemplo, recorría ciudades buscando cristianos con el propósito de matarlos, según Hechos, el capítulo 9 y el versículo 1. Según nos habla este informe, había celotes que psíquicamente creían ser el celo que el hombre tenía hacia la esposa, ellos que decían ser ese sentimiento. Había extremistas, como lo hubo con Saulo, que tuvo que descender el cielo y tuvo que mostrarle la verdadera luz. A partir de esa luz que Pablo vio en Hechos, el capítulo 9 y el versículo 1 narrado, es que él se convirtió al bien. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Hizo una fórmula con los Einstein. Inclusive algunos dicen de que rodeaban los Freud. ¿Qué es lo que hacen? Hacen aparecer. ¿Qué es lo que construyen? Falsa modernidad. ¿Qué es lo que sucede con esto? Los apagan, los secuestran, los torturan. El cristiano, Hechos 9:1, parece que nunca puede ser la verdadera luz, como que siempre está apagado. Eso es guerra. La verdadera luz debe brillar. Y quien estafa la verdadera luz, en algún momento todo vuelve. Cualquiera que sea la descripción o interpretación histórica más acertada, la situación de conflicto en la comunidad es real y continúa en el tiempo, al punto que está afectando la estabilidad y la permanencia de la misma. Jacobo señala como raíz de todos estos problemas y conflictos interpersonales la actitud y la responsabilidad humana, la prioridad que debe ir paulatinamente teniendo la justicia en todos las cortes y tribunales que son iglesias establecidas. Si uno entra a una corte de justicia puede ver que parecería que es como una congregación, no como un congreso. Es necesario ir practicando la actitud y la responsabilidad humana para ir disminuyendo, deshaciendo la guerra, no a los individuos. No caigamos con la digitalidad. Solamente lo que intenta Hollywood a veces repasar por medio de lo que yo me expongo en mi timeline son ejemplos de extrema irresponsabilidad humana. No podemos permitir
de que se siga ocultando, que el sistema sea el de la doble vida, el de soy oficial de libertad condicional, pero en realidad lo que quiero es la hija y la prima, y etcétera, etcétera, etcétera. No es posible apañar a los guerras, no es posible. Jacobo habla de una vida dependiente de Dios, evidenciada en la paciencia ante la prueba, dominio propio, que antepone el bien común al individual, con sentido de justicia y práctica de la caridad, que aparece la amistad con el mundo como un origen de todo conflicto y guerra. Yo sé de que la sociedad a veces no está preparada como para la cantidad de contravencionales que han quedado aquí en América. No obstante, pido a todo aquel que se anima a ser un usuario que lo sean. No sé cuántos han quedado vivos de todo lo que ha sucedido, pero es necesario hombres que estén en el mundo pero no enamorados del mundo, fascinados por la modernidad y tener que reconocer cuando viene Satanás y Lucifer a decir tanto que te gustaba la modernidad. ¿De qué son las licuadoras? ¿De qué son los autos que no tenés? ¿De qué chapas son? ¿De qué son el material de celulares? Pega y pega. Saben de que soy un hombre nacido alrededor de ciudades, siempre me he movido en ciudades grandes. Insto a no ser amigo del mundo, sino a ser justo en el mundo. Ese era el mensaje que tenía Jacobo al enfrentar a Polemos, que significa guerra. Son las propias pasiones del individuo que luchan entre sí las que las hacen vivir en un estado de guerra consigo mismo y con la comunidad, que son pasiones mundanas que se interpretan como enemistad e infidelidad a Dios. El versículo 3 lo dice: piden, no reciben, piden mal para gastarlos en placeres. Son adúlteros, no saben que la amistad con el mundo no se puede. Insto a los facultados a mantenerse estrictamente del lado de lo científico, que es lo más puro de la ciencia aplicado en el momento pertinente, para un interés mutuo ejemplificado a través del billete. La única manera que podemos ayudar las universidades no imperiales, inclusive y lamentablemente las universidades estas que me llega al aire de que quieren salir del pozo del hundimiento, la única manera que vamos a poder ayudar a la sociedad civil moderna a salir adelante y abandonar todo tipo de guerra. Si hay algo por lo cual hay que luchar para abandonar, es a la guerra. Se defiende la paz. Se mantiene uno paz, pero la guerra no se prolonga. La guerra simplemente se enfrenta. La guerra se expone y se le dice al enemigo: sé que todavía están las señales. Sé que todavía el facultativo no se anima a mandar escritos. Sé que están todos escondidos en robótica, cibernética, tecnológica y con armas. El problema es cómo pelean, siempre les dije. A la guerra se los enfrenta, pero uno se mantiene en paz. ¿Y cómo se mantiene esa paz, facultades? Hagamos lo que tengamos que hacer. La exhortación de Jacobo es la paz. La sabiduría que Dios da a los que buscan tiene como fruto la justicia, que solo es posible en paz y entre quienes buscan y viven para la paz. Me juzgan por el álido temprano. ¿Qué es lo que busco temprano? El cielo baja a veces a estar y solamente pueden corroborar que busco paz, tranquilidad.
tal como lo dice el capítulo 3 y el versículo 17. 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No miren los comentarios de películas muy profundas. Hay especialistas en doctorados en criminología, hay especialistas en diferentes ciencias que van siguiendo el orden de la investigación. Insto a los jovencitos no meterse en películas profundas que pueden llegar a causar algún problema mental, y la guerra quiere quedarse en quienes quieren la libertad y la paz en el continente, y el muro sobre todas las cosas, porque el preso está preso y el libre está libre. Desde esta perspectiva, no hay justificación alguna para violencias ni guerras de ningún tipo, pues éstas surgen de la mundanalidad y el pecado, y por lo tanto son muestra de enemistad con Dios. La mundanalidad es aquel pensamiento deliberado donde nunca incluiría al cielo. Vinieron los facultados a decirme: Dios no está en los estadios. Y vino al cielo posiblemente también a que tenga que agachar la cabeza. Y fuiste. Estuviste. La mundanalidad llega por medio de la cultura y la tradicionalidad y se queda, y cuando uno menos se imagina, queda en medio de una guerra. Y hay que remontar eso en paz, en tranquilidad, en sabiduría. Y en ese intento de remontar es que uno se va encontrando con cientos y miles y millones que solamente están en guerra, que no les parece ni la figurita de mi papá puliendo, solamente aparece volemos y la guerra se asienta. Necesito reflexionar a todo aquel que busca la paz, a prolongar la paz, a hablar sobre la paz, pero también abordar sobre la guerra no como una estrategia craneal intercontinental, sino como algo que sufren casi 2 millones de humanos que hay en América, en los cuales queremos decir una vez para siempre: no más guerra en América y en el mundo.